Usted sabe que estas canciones por acá en Corrientes no son tan conocidos los eventos que por ahí se hacen en otros lugares como en Buenos Aires y otros sitios, donde, por ejemplo, son estadios completos. ¿Se acuerdan las campañas antes de la pandemia? Bueno, estadios completos, 20, 30.000, 40.000 personas alabando al Señor en una sola voz, en un solo espíritu, unánime, o sea, una sola alma. Y eso es lo que yo anhelo para Corrientes, eso es lo que yo anhelo para esta iglesia. Que no porque esté yo o porque esté usted, sino porque es la voluntad de Dios. Dios quiere eso, Dios anhela eso. Dios dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pueden tomar su asiento. Y a veces uno quiere la gloria, quiere un montón de cosas, pero hoy vamos a leer qué es lo que Dios quiere. Amén. Y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que estamos bien, vamos a decir, en ese aspecto. Si usted me acompaña, ahí en Primera de Juan capítulo 1, no es Primera Juan, es Juan capítulo 1, dice, acá Juan está hablando y dice 1:31, y yo no le conocía, más que él se manifestó de Israel, para esto vine yo bautizando con agua, está hablando Juan el Bautista. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre Cristo. Amén. Es algo muy interesante que el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre Cristo, y el que tiene la tarea de bautizarnos es el Señor. Y a veces es perfecto que nosotros anhelemos y esperemos y busquemos el Espíritu Santo y le pidamos que descienda, que se manifiesta. De hecho, el Espíritu Santo ya está. Pero si usted me acompaña ahí en el capítulo 4 de Primera de Juan, vamos a decir qué es lo que dice Jesús cuando habla con la samaritana. Y en el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él está hablando Jesús a la samaritana. A veces adoramos algo que no conocemos como realmente tendríamos que conocer. Mas la hora viene, y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren. Dios busca que le adoremos. Dios busca que la iglesia le adore. Dios busca ser adorado porque Él es Dios. No porque Dios tenga necesidad, sino porque Él es digno. Si nosotros entendemos, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso cuando el Espíritu Santo, muchos predicadores dicen, permanece o se manifiesta en una iglesia, hay que crear un ambiente de adoración. Uno no puede venir nomás a la iglesia solamente para recibir, uno tiene que brindarle adoración, ¿se entiende? Y la Biblia dice sacrificio de alabanza, labios que confiesan su nombre en hebreo. A veces cuesta horrores alabarle al Señor, cuesta porque nuestras emociones están para otro lado, porque nuestra mente está a otro lado, pero así como los hebreos, los judíos antes iban al templo y llevaban un cabrito y lo mejor lo ofrecían para Dios, como David dijo, ofreceré el sacrificio a Dios, no que no me cueste nada, que es lo que me cueste. Nuestra alabanza es un sacrificio, porque es fácil alabarle al Señor cuando todo nos va bien, pero cuando todo no nos va tan bien como nosotros pretendemos o queremos o anhelamos, eso no es un sacrificio. Sí, Señor, aunque me duele el juanete, igual te alabo. Aunque me hace frío y me costó levantarme, igual te alabo. Y usted ponga la situación que usted quiere. Por eso dice la Biblia, sacrificio de alabanza. Si queremos que el Espíritu Santo se manifieste, si queremos que el Espíritu Santo se mueva en los cultos de una manera impresionante, tenemos que crear ese ambiente.
Amén. Tenemos que venir con un corazón, y no le estoy retando, me estoy escuchando. Tenemos que aprender a adorar, porque dice que Dios busca que le adoremos. Amén. Eso dijo Jesús. Entonces, vamos a mirar algunas otras cositas para darnos cuenta por qué tenemos que adorarle a Dios. El domingo pasado, voy a hacer un 30 segundos repasito. Hablamos sobre el tema de que somos herederos de las bendiciones de Abraham, y que somos hijos de Dios, y que somos herederos de la bendición de Abraham porque Dios nos hizo participar en el, digamos, la iglesia vendría a ser el Israel espiritual, más o menos la idea, y las bendiciones de Abraham las recibimos nosotros también. Pero los judíos en esa época, cuando Jesús le habló de que Dios era su padre, los judíos, los hebreos en esa época se escandalizaron porque ellos no tenían una idea de Dios como padre, lo tenían a Dios como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso es lo que estuvimos hablando, pero no lo tenían como un Dios personal, ¿se entiende? O sea, voy a la iglesia, cumplo con los ritos, o sea, al templo, y después me voy a mi casa. El lugar donde yo tenía que buscar a Dios era solamente en el templo de Jerusalén. En tal manera que en el Antiguo Testamento Dios en la ley específicamente dijo, no me pueden buscar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque la idolatría era tan esparcida que cualquiera iba a poner un altarcito y le adoraba al Dios o a Dios como quería. Y Dios es muy específico para que le adoremos. Amén. ¿Se entiende? Entonces Dios le pedía al pueblo de Israel que solamente en Jerusalén se adore. Y cuando llegó Jesús como que cambió un poquito las cosas y él habló de Padre. Entonces, la Biblia dice en Juan capítulo 1, a los que le recibieron, Jesús, Dios, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, el privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos, y no solamente ser llamados, sino ser hijos de Dios por la fe en Cristo, es un privilegio que los hebreos en esa época no tenían. Por eso que no entendían cuando Jesús le hablaba de Padre. Por eso Jesús dijo el Padre nuestro, y esa era una oración escandalosa, ¿se entiende? Y uno de los pasajes que cautivó mucho, o mejor dicho, chocó mucho a los hebreos cuando Jesús predicaba, es, si ustedes me acompañan, en Lucas, la famosa parábola del hijo pródigo, que no vamos a leer todo porque yo sé que más de uno la conoce, y el que no la conoce, le explico un poquito. Jesús está hablando de la historia de un muchacho que, vamos a decir que se portó mal, quería recibir la herencia antes que el papá se muera. Entonces, antes que el papá se muera, va a ir a hacer esta cerca y dice, mira viejo, hablando en nuestro idioma, antes que te muera, dame la plata, y listo. No me importa si vos vivís o vivís, yo quiero tu plata, y se terminó. Ahora, interesante que es, vamos a leer rapidísimo, Lucas 15:11, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y era el menor, le correspondía una parte más chica que el mayor. Y miren el 13, porque es importante, que quiero que nos enfoquemos en eso. No muchos días después, juntándolo, el 12, dame la parte que me corresponde, y le repartió los bienes. Después la historia dice que el muchacho malgastó toda la herencia que tenía, y ustedes saben la historia, y después cuando le dolía la panza, quería comer la comida de los chanchos, vamos a hablar así porque son los cerdos, y no tenía. Entonces quiere volver a la casa del padre. A él le correspondía la tercera parte de toda la herencia, y el hijo mayor tenía 2/3 partes. Yo expliqué la vez pasada. Por la ley del primogenitura, ¿me salió? Le correspondía, en este caso eran 2 hijos, el papá tenía que dividir en 3, ¿se entiende? 2 partes le tocaba al hijo mayor y de una parte al hijo menor. O sea que, vamos a decir, 33,333% para el hijo menor y el 66,66% al hijo mayor. O sea que el hijo mayor se llevó 2 porciones de la torta y el hijo menor 1 porción. Ahora, vamos a mirar la historia. Cuando el hijo menor vuelve, dice que su padre se levanta, lo ve, corre, lo abraza. Eso a los judíos les chocó muchísimo. Pero
Usted sabe, dice que se echa a su cuello, lo besa, le cambian el hijo le confiesa, el padre, he pecado contra ti, el padre que le dice, sacar el mejor vestido y vestirle, porque tenía olor a chancho, dice poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, o sea, no tenía ni un peso y encima venía descalzo. Trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido y había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí resumí la historia. Y vamos a mirar la actitud del hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo el 25, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, me has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, miren el 31. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. ¿Por qué el padre le dijo, todas mis cosas son tuyas? Porque en el versículo 12 dice, les repartió los bienes. O sea, que el hijo mayor nunca se dio cuenta que el padre les repartió los bienes. El hijo mayor siguió con una mentalidad de empleado. Yo te sirvo, nunca te fallo, hago todo lo que tengo que hacer. Y vos nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca me dejaste matar nada para hacerme un asadito, en una palabra. ¿Se entiende? Y ahí el padre le dice, pero todo lo que yo tengo es tuyo, si yo ya te lo di. ¿Se entiende o no? El hijo mayor nunca se dio cuenta que él era dueño. Él seguía con una mentalidad de sirviente, de obrero, de esclavo. Él ya tenía la herencia. Por eso que se enojó con el hijo menor. Dijo, malgastó tus bienes con la ramera. Y el hijo menor no malgastó los bienes del padre, malgastó sus bienes porque el papá ya le había dado. ¿Sí o no? Ya le repartió. Esta es tu plata. Y así también le dio el doble al hijo mayor. ¿Se entiende? Y a veces nosotros somos así. El Señor nos dio un montón de bendiciones, pero todavía nosotros en nuestra cabecita seguimos pensando como esclavos. Seguimos pensando que a Dios todavía le debemos. Seguimos pensando que todavía me tengo que esforzar por agradarle a Dios. Tengo que venir a la iglesia por obligación. Tengo que alabarle al Señor por obligación. Tengo que hacer las cosas por obligación. A ver si le agrado a Dios. Y Dios ya se agradó, dice la Biblia. Porque por gracia somos solos. Por eso envió a Jesús. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Si no, el Padre no nos hubiera dado eso. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, lo mejor, lo más grande que tiene Dios era su Hijo. Y lo dio por mí y por vos. Amén. Y nos dio el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios mismo viene a nosotros. Y todavía nosotros seguimos. Y no me das un cabrito para gozarme con un asadito. Y me cuesta levantarme y a orar. Y me cuesta levantarme y adorarte. Y me cuesta servirte. Porque todavía estamos pensando que le debemos. Si nosotros nos damos cuenta, si nos diéramos cuenta de todo lo que ya tenemos en Dios, mucha de nuestra lucha sería de otra manera. Tendríamos lucha igual, pero pasaríamos distinto, pero cantando. Y me incluyo, porque todavía me incluyo. Ustedes están entendiendo que yo estoy usando, me incluyo, que todavía muchas veces estamos pensando, tengo que hacer esto por obligación, tengo que hacer esto por obligación. Uy, otra vez culto. El otro día estaba hablando con un hermano acá en la iglesia y decía, yo conozco gente de otra iglesia que se peleaba por servir a Dios, pero no para estar en un púlpito, para cargar camiones, para limpiar la iglesia. Yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente, algo que nunca había visto en Corrientes, era en Buenos Aires, ¿cómo puede ser? Porque esta gente se dio cuenta
que lo hacía por amor en agradecimiento a su padre, que ellos como herederos, como dueños, no tenían que hacer nada por obligación, sino porque es dueño de la casa. Esta es la casa de mi padre. Si yo veo una basurita en mi casa y la levanto, y acá en la casa de mi padre es lo mismo, la levanto, no me cuesta. En mi casa a veces veo algo que está fuera de su lugar y bueno, tendría que acomodarlo, ¿o no? Entonces, ¿por qué? Porque es tu casa, vos querés tener tu casa ordenada, ¿o no? Me imagino. Y la casa del Señor es lo mismo. Entonces nosotros, al ser herederos de Dios, nos involucramos en sus negocios, que son los negocios del Padre, que las almas se sanen, que las almas se liberen, que la iglesia crezca, que el reino de Dios crezca, que la economía del país vaya bien. ¿Por qué? Porque en mi boca yo puedo bendecir. ¿Usted sabe eso? Que en su boca usted tiene poder para bendecir, que en su boca usted tiene poder para echar fuera demonios, que en su boca usted tiene poder para hacer las cosas que cambien. Pero nosotros ya estamos pensando, no, tengo que ir y tengo que hacer todo, como decía mi abuela, arrodillarte sobre poroto, sobre maíz, porque así te tiene que doler cuando rezas. Y entonces la oración para mí es un castigo, la oración para mí es una carga, la oración para mí es un deber, y tengo que adorarlo a Dios. ¡Ay, Señor, te tengo que adorar! Usted sabe que en el cielo lo único que vamos a hacer es adorar. Si no aprende acá, el Señor no lo va a venir a buscar. ¿Para qué? Si el cielo no me adora. Porque Dios busca adoradores, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Y solamente entrarán por esa puerta de perlas aquellos que están lavados y comprados con la sangre del Cordero. Y las 10 vírgenes se despertaron, porque las 10 durmieron y 5 tenían aceite en su lámpara y 5 no. Tenemos que cambiar esa mentalidad, hermano, de esclavo, de sirviente. Seamos como el hijo pródigo. Perdimos todo tal vez, pero volvamos al Padre, que el Padre nos espera. Él nos vuelve a poner calzado, Él nos vuelve a poner vestido, Él nos vuelve a poner anillo. Antes el anillo era autoridad, ahora se firma, ¿no? Que pone su tarjeta de débito, a veces le piden la firma, a veces no. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Antes no había firma, antes no se firmaba, antes se ponía el anillo. Cuando el padre le da el anillo al hijo, significa, mira, te doy autoridad para que vos vuelvas a hacer negocio. A la flauta. ¡Qué bárbaro! O sea que Dios es así con nosotros. Y eso es lo que al hijo mayor le enojó. ¿Cómo malgastó todos tus bienes? Mentira, no eran los bienes del padre, eran los bienes del hijo. El padre ya le había dado. Dios a nosotros, a cada uno de nosotros nos dio dones, nos dio llamado, nos dio bendiciones. Si usted supiera todos los dones que usted tiene, pero ¿sabe qué? Reventamos la iglesia, damos vuelta corriente en 5 meses. Como estaba hablando el otro día con Martín, acá en diciembre se cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia, los hijos, los jóvenes, tenemos que cambiar esa mentalidad, acercarnos a Dios. ¿Y dónde nos vamos a encontrar con Dios? En los brazos del Padre. ¿Dónde nosotros nos damos cuenta quiénes somos? Cuando el papá viene y nos abraza y nos cambia. Mira, papá, tengo olor a chancho porque me estuve revolcando en el barro. No importa, yo te cambio, yo te limpio, yo te perfumo. Si usted no lo hizo, usted siempre estuvo en la casa, Señor, gloria a Dios, pero cuidémonos de no tener esa mentalidad del hijo mayor, de hacerlo todo por obligación, ¿se entiende? Porque no tiene sentido, porque vos ya sos heredero, heredera. Conté la vez pasada lo que contó el hermano Anacondia, que los hijos de él eran los dueños de la empresa. Pero cuando eran chiquititos, dice Gálatas, que el hijo menor, cuando es chiquitito, está bajo curadores, bajo los paidogos, eran esclavos que le cuidaban. Pero cuando se hacían mayores, ya eran herederos, ya podían ejercer su herencia. Y los hijos de Anacondia eran los mismos. Cuando eran chiquititos, algún empleado, algún chico le daba. Pero cuando crecieron, ni nadie se animaba a tocarle, porque eran los hijos del dueño, eran los dueños. Y nosotros somos igual. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, de estar pensando que, Dios nos da un chirro cada vez que nos equivocamos, Dios me va a pegar, Dios me va a castigar. No, el castigo ya está en Cristo. Cristo llevó todo castigo. Ahora yo más tengo que acercar en confianza a Dios. Amén. Miramos ahí en Hebreos, capítulo 4.
algo que los judíos no podían hacer. Hebreos capítulo 4, esta Biblia nueva se me pega a las hojas. Hebreos capítulo 4 habla del trono de misericordia. Vamos a leer un cachito, a ver. Dice, por tanto, 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Nadie se podía acercar al trono tan libremente, nadie se podía acercar al trono confiadamente, solamente los hijos del rey. Solamente los de la nobleza tenían esa confianza para acercarse libremente. ¿Usted se acuerda de la reina Esther? Bueno, la reina Esther, ahí en Persia, si usted mira la historia de la Biblia, ella tuvo que ayunar y pidió oración porque iba a encontrarse con el rey, aún siendo la reina. Si ella no tenía autorización del rey, el rey tenía autoridad para matarla. A ese punto llegaba. Ante los reyes decidía sobre la vida y la muerte. Guay que vos digas algo en contra del rey porque te mataban, te cortaban la cabeza y te tiraban por ahí. Nosotros no experimentamos eso porque vivimos en una república, pero yo estuve en otros países donde son reinados, donde hay reyes. Y es otra cosa, el pueblo respeta, el pueblo sabe lo que es la autoridad del rey. Ahora está muy menoscabada la autoridad de los reyes, pero antes el rey hacía lo que bien le parecía, como los emperadores romanos. Entonces, acercarse al trono era un privilegio, no cualquiera lo hacía. El mayordomo del palacio manejaba esas cosas. Y la reina Esther se arriesgó, y ahí fue que el rey le extiende el báculo y ella obtiene gracia y le hace sentar con él. Nosotros tenemos ese privilegio de poder acercarnos al trono de misericordia, al trono de nuestro Padre, ¿se entiende? ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Desconfiadamente? No, confiadamente, dice la Biblia, aún con nuestra caracha, aún con nuestros errores, aún con nuestras falencias, aún con nuestros desvaríos, nuestros pecados. Una de las excepciones del pecado es errar al blanco. Cuando usted se equivoca, usted erra al blanco, me equivoqué, usted pecó porque no hizo lo que debía. Porque esa es una definición en el hebreo de pecado, no me acuerdo de la palabra en hebreo. Pero cuando yo erro al blanco, cuando yo no cumplo el propósito de Dios, yo estoy pecando, me estoy equivocando y Dios me condena, no. Tengo lugar ahora a los pies del trono misericordia por la gracia del Señor Jesús. Amén. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que todavía le estamos debiendo, de que todavía tenemos que seguir trabajando para ver si Dios se agrada de mí, porque Dios ya se agrada de mí. Y otra cosa que uno de los privilegios que no tenían los hebreos, que nosotros tenemos, es ahí justamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, vamos a mirar algunas cositas rapidísimo. Yo sé que va a ser un poco largo, pero me interesaría muchísimo por su propio beneficio que usted después lo lea en su casa. Lea toda la Biblia, básicamente. Hebreos, capítulo 9. Ahí en ese capítulo, el autor de los Hebreos, que no era Pablo, se supone que era Apolos o otra persona, está hablando de lo que era, lo que dice en Levítico, que el sumo sacerdote una vez al año entraba en el tabernáculo, y habla del tabernáculo, el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes, la proposición, el primer velo, el segundo velo y todas esas cosas. Ahora, cuando entraba el sumo sacerdote, por ejemplo en el versículo 7, pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados del pueblo, dice que entraba una vez al año, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero en el 11 dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio y más perfecto tabernáculo, dice,
que Jesús entra, el 12, y no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y está hablando ahí, básicamente, todo lo que habla ahí hasta el final, capítulo 10, llegamos al capítulo 10, versículo 19, léalo en su casa. Miren lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo esto de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y consideremos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, o sea, alentarnos los unos a los otros, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca, está hablando de la venida del Señor. Dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, algo que solamente el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Nosotros podemos hacerlo todos los días y no lo hacemos, no lo hago. O es tremenda la bendición, tremenda las riquezas que tenemos como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y a veces todavía tenemos, no puedo. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que le agrado? ¿Será que no le agrado? No, todos los días, hermano, todos los días, hermana, tenemos lugar abierto, tenemos acceso al trono, tenemos acceso al lugar santísimo, al lugar donde el sumo sacerdote una vez al año entraba, y con riesgo de vida, que la vez pasada contamos, usted lea el Levítico, entraba el sumo sacerdote con una piolita, y si se moría, porque Dios era tan santo, que si tenía algún pecado, ahí nomás, ¡pum!, caía seco. Chau tu plata, como dice el pastor. Y le tenían que estirar para sacarlo, porque nadie podía entrar. Nosotros podemos entrar. Era increíble, por eso que los judíos cuando le escuchaban a Jesús le querían apedrear, es que nos están tumbando toda la religión. Por eso el privilegio que nosotros tenemos, volvemos a la parábola del hijo pródigo. Todavía estamos diciendo, no me das un cabrito para gozarme con un asadito con mis amigos, o guisitos, lo que fuera. Todavía estamos con esa mentalidad, y me incluyo en Corrientes. Todavía estamos con esa mentalidad, porque cuando nosotros escuchamos esas canciones y vemos esos videos, eso es allá en Buenos Aires, eso allá en México, eso allá en Estados Unidos, en Houston, y acá, ¿por qué no? Si es el mismo Dios, ¿cuál es la diferencia? Si no es por tu plata, no es por tu bolsillo, no es por tu subsidio, no es por tu sueldo, no es por tu pensión, es por Dios, es la riqueza de Dios, ¿o no? Dios te da, ¿o no? Las veces que yo me fui a Europa, las veces que paré 2 veces, el resto de todas las otras veces paraba en la iglesia, en casa de hermanos. Le cuento un testimonio, el Señor una vez me habló y me dijo, te voy a llevar de vuelta. Yo terminaba de llegar y decía, no, comí mucho, capaz que me hizo mal. Y Dios me habló al corazón y yo no creí. Pasaron 6 meses y Dios hizo un milagro. El asunto, cuando yo me fui, llegué y estuve viviendo 10 días en uno de los mejores barrios de Londres, con un matrimonio norteamericano. Y cuando llego a la casa, toco el timbre y sale el yankee y me dice, mira, te entrego la llave de la casa. ¿Y usted está seguro? Sí, porque yo honro a Cristo que está dentro tuyo. La pucha, dije, ni en Argentina nunca me dijeron eso. Me dijo, porque yo honro a Cristo que está en vos. Y me dio la llave de su casa y yo dormía en la cama de la hija que no estaba. Y yo decía, cuando iba caminando ahí por el barrio en Chelsea, cerca de la cancha de Chelsea, yo iba caminando y Dios como que me dijo, ¿viste? Si me hubieras creído. Sí, Señor, si te hubieras creído. Aún siendo incrédulo, vos hiciste eso. Mirá, si yo te creía, no estaba en la cancha ahí. Estaba capaz que viviendo con la reina 10 días, qué sé yo, no sé. Pero ¿a qué es lo que yo voy? Nuestra mentalidad. No, a mí Dios no me puede hablar. Dios conmigo no puede hacer un milagro. Dios hace milagro con otro. Dios bendice a otro. ¿Se entiende?
Todavía tenemos esa mentalidad. Y volviendo al primer versículo, Dios busca que le adoremos, que sacrifiquemos alabanza y adoración. Dios quiere escuchar su nombre de tu boca. Cuando yo peleaba por ese cachito de oxígeno en el hospital, acá cuando tuve COVID, y justo entré el mismo día que entró la pastora Roxana, yo la vi a ella, y ustedes saben la historia, yo peleaba por mi pedacito de oxígeno, y llegó un momento que creo que me desmayé porque me acuerdo que estaban todos con el traje de astronauta, y me hablaban y yo estaba, y después no me acuerdo más nada, y después de repente me acuerdo otra vez que yo me habré desmayado. Pero había una sola cosa que salía de mi boca en ese momento de desesperación. Una sola cosa salía de mi boca. Jesús. Jesús, 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 Jesús. Lo único que podía decir era: Jesús, no me lleves todavía. Quiero hacer algo más. Jesús era lo único que salía. Y los tipos me miraban y decían: tú estás loco. A mí no me importaba porque yo estaba tan desesperado peleando por ese pedacito de aire. El poco aire, Jesús, necesito algo. Porque tengo acceso, sabiendo que me habré equivocado, sabiendo que no hice lo que tenía que hacer, pero tengo acceso. Y el médico me dijo: Señor, usted se va a su casa. Pero yo me quiero quedar, porque quiero cuidar a mi mamá y mi tía, que son grandes. Usted se va a su casa. Y la pastora no se fue, se quedó, y después se fue al cielo. Ya está allá en la casa, en mi casa, ya en mi casa. ¿Sabe usted que yo tengo una casa allá? ¿Sabe usted que usted tiene una casa allá? ¿Sabe usted que tiene una casa? Su casita acá, chaí, mientras tanto nomás. Puede tener un flor de chalet, puede tener las 4x4, pero ¿sabe qué? Frente a lo que Dios tiene para usted, es chaí, va ahí. Porque lo que Dios tiene es lo mejor. La Biblia dice: ¿cómo Dios no nos dará todas las cosas si entregó lo mejor de Él? ¿Cómo Dios no te va a bendecir? ¿Cómo Dios no te va a hablar? ¿Cómo Dios no te va a rescatar? ¿Cómo Dios no te va a cambiar? Y me estoy hablando a mí mismo, cuando me miro con mi falencia. Si entregó lo más grande que tenía, la sangre de su Hijo. Dice un libro de teología que la vez pasada estuve leyendo antes de viajar desde el curso, me abrió la cabeza. Jesús no tenía obligación, hermanos. No tenía obligación de hacer lo que hizo. Y Jesús lo hizo por amor. Y me voy a bajar porque quiero que ustedes entiendan esto. Y una de las cosas que Jesús hizo y que a mí se me abrió la cabeza es: Jesús, usted sabe, siendo la imagen de Dios, la imagen misma de su sustancia, dice Colosenses, o una de las partes de la Biblia, se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y muriendo en la cruz. Y quieren que le digan: Jesús nunca más va a volver a tener el cuerpo de ese. Por la eternidad tiene un cuerpo humano, glorificado, pero humano, porque lo hizo por amor. ¿Ustedes entienden que el Dios eterno, el Dios que creó el cielo, la tierra y todos los planetas, todo lo que ustedes quieran, dijo: por amor me voy a limitar a mí mismo en un cuerpo humano? Y vino y se encarnó y sufrió la cruz y sufrió el látigo y todo por vos y por mí. ¿Entienden ustedes eso? Y todavía no me das un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ustedes pongan ahí su necesidad. Señor, todavía esto, todavía lo otro. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, nuestros ojos todavía están cerrados. Seguimos como el hijo mayor. Señor, no me bendices, todavía tengo que hacer las cosas por obligación. Y Dios te dice: pavota. Fíjate lo que ya te di. ¿Y sabes dónde te das cuenta de lo que Dios te dio? Cuando lees la Biblia y cuando le adorás en espíritu y en verdad. El rey le dijo Jesús a los fariseos, desconociendo la escritura y el poder de Dios. Y le dicen: ustedes escudriñen la escritura porque piensan que en la escritura hayan vida. Y la escritura da testimonio de mí, dice Jesús. Y no quieren venir a mí para recibir vida. ¿Y cómo me acerco yo a Jesús? Por la oración y la alabanza. No hay otra manera. ¿Se entiende, no? Cuando yo me subo a la presencia de Dios, cuando usted se suba a la presencia de Dios, súbase, entre al lugar santísimo, toque el timbre, préndase de la ropa de Jesús. Una mujer que tenía flujo de sangre, ¿qué hizo?
le tocó el borde del manto y fue sana. Y nosotros tenemos acceso al trono y estamos todavía muchas veces, y yo me incluyo, estoy todavía. Y Dios dice, una vez le dije a un hermano, cuando un predicador habla, la espada es el primero que le corta al predicador. Yo estoy sangrando, tengo un chorro de sangre, Dios me está hablando. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que dejar de pensar que somos pobres, que no somos esto. Tenemos que dejar de pensar. Usted en la mañana se tiene que levantar y decir, Señor, gracias porque me das una oportunidad más para servirte. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar la forma de pensar. Estoy cansado, estoy podrido, estoy harto de escuchar que en Corrientes no se puede. Estoy cansado de que yo me acuerdo de no se puede, no se puede, no se puede. No, porque siempre se hizo así, y porque siempre se hizo así, y porque yo aprendí las cosas así, porque me enseñaron así en otro lado. ¿A mí qué me importa? Si la Biblia me hizo otra cosa. ¿A mí qué me importa? La Biblia dice otra cosa. Yo quiero lo que la Biblia dice. ¿Queremos iglesias como en el Chaco? ¿Sabe qué? No le importa, porque eso es lo que dice en el Chaco. Dios tiene que hacer algo distinto con usted y conmigo acá. Mayor y mejor tal vez. Porque Dios es bueno. Termino con esto en el nombre de Jesús y oramos y cantamos esa canción. Cuando yo me fui a España, que Dios me dio la oportunidad de estar en España, un pastor me invitó, me llevó a una sinagoga que yo ya conté un montón de veces. Se llamaba la sinagoga del agua, porque había un poquito de agua y bueno, no importa. Y había unas tinajas. Eran las tinajas a la purificación cuando Jesús, capítulo 4, ahí en 2, 3, 4, 2 creo que 3, en Juan habla de las bodas donde Jesús va y cambia el agua en vino y se conforma el rito de la purificación. Y eran por lo menos 6 o 7 tinajas. Eran gigantes y cuando yo vi eso eran así de grandes y así de gordas. Y yo decía, eso estaba repleto de agua y Jesús lo transformó en vino. Y vino bueno. No fue un vino berreta. O sea, lo que Jesús hizo hace en abundancia. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, dice que sobró. Siempre Dios hace sobrar hasta que abunde y sobreabunde. Así tiene que ser nuestra vida. Porque yo he venido para que tengáis vida, dijo Jesús, y que la tengáis en abundancia. ¿Sí o no? Y el hijo mayor, Señor, nunca me das un cabrito para gozarme con mis hermanos, con mis amigos. Pero todas mis cosas son tuyas. Yo ya te las di. Nosotros necesitamos ahora la riqueza de Dios. Porque ahora tenemos cosas que hacer. En el cielo ya está todo pagado. En el cielo, ¿sabe qué es lo que te esperan? Calles de oro. Todas esas cosas que vos lees en la Biblia, si no sabés, lees la Biblia. Eso ya está todo pagado. Pero yo ahora necesito ir a tomar el cabrito y hacer el asadito. Amén. Ahora usted necesita ser saciado de su hambre y de su sed, porque en el cielo ya no, esas cosas van a pasar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es por fe, como dice la Biblia, nos acercamos al lugar santísimo, entramos, comemos los panes. Lo que hizo David fue y comió los panes. La proposición no le correspondía, no importa, entró. Entremos nosotros y comamos el pan, tomemos el agua. Acerquémonos al Señor, pero no solamente le toquemos el borde del manto. Prendete, Jesús será, prendete y no le suelte por fe hasta que Jesús te bendiga, como le dijo un hermano, encerrate hasta que Jesús te hable. Pero no me habla, y si vos no leíste artículo 5 años enteros, en toda la pandemia no leíste ni la Biblia. ¿Quién terminó de todo acá leer la Biblia durante los años de la pandemia? Uno que me levante la mano. ¿Alguno terminó? ¿Usted terminó? Gloria a Dios. ¿Quién más? Somos todos unos vagos, 2. Yo también pude haber terminado y no lo hice. Estábamos encerrados, lo único que teníamos que hacer era orar y leer la Biblia. Era como un resorte, ni bien abrían la restricción y ¡tum! Reventaba y la iglesia se reventaba de gente. La mitad de la gente, mucha gente se fue. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad todavía de hijo mayor. Oh, ¿se entiende? Cambiemos esa mentalidad. Y me incluyo, cambiemos esa mentalidad. Que en la iglesia, en el Chaco, haya iglesia grande. Hermano, Dios va a hacer una cosa mayor, pero Dios no va a hacer las cosas por sí solo, porque Dios puso en la iglesia, puso el cuerpo de Cristo, nosotros. Dios va a hacer las cosas
a través de su pueblo, a través de la iglesia. Y nosotros tenemos que creerle. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí creyeres. Acerquémonos en plena certidumbre, en confianza. Y la fe es confianza. Y yo tengo que ser como el hijo, como el hombre en el nombre de Jesús termino, de la chica esta que tenía problemas. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Bueno, así me acerco. Creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. ¿Nos ponemos bien? Señor, hoy venimos delante de tu presencia con mis hermanos, con mis hermanas. Escuchamos tu palabra, lo que tú nos dices, Señor, que somos hijos tuyos, que tú has entregado la sangre, digo que tú, Jesús, entregaste tu sangre por cada uno de nosotros y que somos herederos y coherederos contigo. Señor, yo te pido para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que tú nos ayudes a cambiar nuestra mentalidad, que ya no somos, Señor, asalariados, sino somos hijos, herederos y coherederos, que sí podemos tener necesidades, que sí podemos tener problemas, que sí podemos tener falencias, pero en ti tenemos la respuesta, en ti tenemos la solución, en ti tenemos la riqueza, en ti tenemos, dice la Biblia, toda bendición en los lugares celestiales. Ayúdanos, Señor, a creer, ayúdanos a confesar, ayúdanos a asirnos por la fe, no solamente tocarnos del borde de tu mano, sino prendernos de ti, Señor, con la plena certidumbre que antes el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo y ver tu gloria. Nosotros todos los días, ayúdanos, Señor, a entender. Yo te pido que tú traigas, Señor, revelación a mi vida y a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que ellas puedan tener revelación de que tú los amas, de que tú los estás esperando en el lugar santo para abrazarlos, no para retarlos, no para darle un chirlo, sino un lugar de gracia, de misericordia, tronos de misericordia, Señor, para lo oportuno socorro. Yo te pido que le fortalezcas en fe, que le fortalezcas en confianza, que le fortalezcas, Señor, en convicción de que son hijos, de que son hijas. Y que pueden, Señor Jesús, ellos tener todos los recursos que ellos necesitan, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a alabarle al Señor con esa canción.